Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva nota para su canal de YouTube Un Venezolano Informa. En esta edición traeré a la mesa un tema que nos ayudará a comprender la importancia o lo que implica que un país tenga en su poder el control del petróleo a nivel mundial. El petróleo, como todos sabemos, es una mezcla homogénea de compuestos orgánicos, principalmente de hidrocarburos insolubles en agua, que también se le conoce como crudo u oro negro, debido al valor que tiene, y es ahí donde quiero a donde quiero llegar. La importancia de esta mezcla homogénea de estos compuestos orgánicos es que es utilizada o es la materia prima de primera necesidad para la producción de todo lo que consumimos, sean objetos, productos o incluso hasta lo que comemos. Es de vital importancia para la economía a nivel mundial. Pero el ente que se encarga de regular, o la institución, la organización que se encarga de regular la producción, la exportación, la distribución del petróleo a nivel mundial, de algo tan importante para la economía humana, para la vida humana como lo es el petróleo, la organización que se encarga de regular eso es llamada OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, por sus siglas, OPEP. Entonces, para controlar el petróleo es necesario, lógicamente, controlar la organización que controla el petróleo. Entonces, ¿quién controla exactamente la OPEP? Pero primero y principal, ¿qué es exactamente la OPEP y qué hace? ¿De qué se encarga la OPEP? La OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, es una organización intergubernamental con sede en Viena. Viena es la capital de Austria, un país ubicado en Europa que limita con Alemania. De hecho, el idioma oficial de este país es el alemán. La OPEP fue fundada en Bagdad, la capital de Irak, el 14 de septiembre de 1960 a través y a raíz de unos acuerdos previos establecidos en el primer Congreso Petrolero Árabe, realizado en El Cairo, Egipto. Ahora, para comprender la importancia de la OPEP es necesario entender que la OPEP puede tener una gran influencia en el mercado de petróleo, especialmente si decide reducir o aumentar su nivel de producción. La OPEP controla aproximadamente el 43% de la producción mundial de petróleo y el 81% de las reservas de petróleo, es decir, controla casi la mitad de la producción de petróleo a nivel mundial y casi el 100%, la totalidad de las reservas de petróleo están en su poder, en su jurisdicción, su dominio. En las exportaciones de crudo se sitúa en alrededor del 51%, un poco más de la mitad. Además, concentra la totalidad de la capacidad excedentaria de producción de petróleo del mundo, lo que de facto conviene y convierte a la OPEP, mejor dicho, en el banco central del mercado petrolero. Es decir, el petróleo que queda restante, el excedente, también lo tiene en su poder. Esto puede ser utilizado para ser revendido, para ser recomprado, para ir estimulando ese ciclo en el mercado petrolero que constantemente se mueve todos los días. Entonces, la OPEP es, por así decirlo, el banco central del mercado petrolero, el banco del petróleo a nivel mundial. Entonces, ¿quién controla exactamente este banco del petróleo? ¿Quién controla la principal fuente de riqueza de muchos países en todo el mundo? ¿Lo hace Arabia Saudita? Y es que prácticamente, o lo que hemos venido viendo desde hace algunos años para acá, es que Arabia Saudita parece quien controla la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Pero para poder llegar a esta conclusión se necesita comprender cómo funciona, o cómo funcionan, mejor dicho, los precios del petróleo. Y es que la volatilidad de los precios del petróleo ha sido y es una característica intrínseca a la historia reciente de la comercialización de este producto. Su importancia estratégica le convierte en una moneda de cambio y de presión política y económica de primera magnitud. Es decir, que el precio del petróleo es tan importante que es casi ya una unidad cambiaria, es casi una moneda. Puede incidir en presiones políticas, económicas, puede determinar el futuro económico y político y hasta la estabilidad social de un país. Ponemos como ejemplo a Venezuela, un país que es monoproductor de petróleo, que el 90% de lo que consume lo importa, y el 90% de la producción petrolera a nivel mundial y el 90% de la economía venezolana depende de la renta petrolera, es decir, de los ingresos que recibe el país gracias a la venta
de petróleo, del petróleo que produce a través de PDVSA, la estatal petrolera venezolana llamada Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima. Entonces, ¿qué sucede aquí? Vemos cómo Venezuela depende tanto del petróleo que el precio del mismo incide incluso en la estabilidad o inestabilidad cambiaria de su moneda, es decir, del bolívar. El bolívar tiene una estabilidad cambiaria con respecto a la denominación que tiene en función del dólar tan alta, una inestabilidad tan alta que depende también de lo que recibe el país en ingresos petroleros. Los ingresos petroleros son los que van a determinar la función o digamos el poder de adquisición del venezolano, porque es lo que le va a permitir al Estado producir. Con el dinero que obtiene del petróleo, el Estado produce, y lo que produce es lo que vende. Pero el problema es que el salario en Venezuela es tan, pero tan mínimo, que no alcanza o no cubre las necesidades de, o no compensa tampoco, no cubre las necesidades de la población, y no compensa la alta demanda por los productos que sufren o tienen precios tan elevados debido a la inflación, y esto se debe a la inestabilidad cambiaria ocasionada por la baja o los bajos ingresos en petróleo, debido a que Venezuela ha disminuido en su producción, ha sufrido una contracción industrial porque las empresas ya no están produciendo lo mismo, y esto se debe a que ahora importa petróleo, ya no lo exporta, sino que lo importa, o lo estuvo importando potencialmente desde Argelia, un país africano. Este es un ejemplo de cómo el precio del petróleo puede ser el protagonista principal de la economía de un país. Así, mientras que el precio del barril de petróleo Brent, una marca de petróleo que es la denominación del crudo que se toma como referencia en el mercado europeo, es el petróleo europeo, por así decirlo, en el año 2001 fue de $24.5, un 14.1% menos que en el año 2000. Durante el 2002 dicho precio volvió a subir muy por encima de esta cifra hasta alcanzar casi los $30 el barril. El precio del petróleo es lo que hace o lo que determina las intenciones de Arabia Saudita para controlar la OPEP, para manejar los precios y hacer que el mercado petrolero vaya en la dirección favorable a Arabia Saudita, y de esa forma se favorezca a Arabia Saudita y su economía por la alta producción de petróleo que tiene. Entonces, se podría decir que actualmente es Arabia Saudita quien controla la OPEP, pero ¿cómo lo hace? Lo hace incidiendo en las políticas de producción y exportación de esta organización, y lo hace porque es el país que mayores ingresos le genera a la OPEP, y es el que mayores ingresos le genera a la OPEP por ser el mayor productor de petróleo a nivel mundial. De hecho, la producción de la OPEP trepó por bombeo récord en Arabia Saudita. Algunos países productores han elevado su cuota de participación como manera de cubrir a la demanda energética. Esto lo señala el diario El Mundo. Los suministros de petróleo de la OPEP treparon en marzo a un máximo desde octubre, debido a que las exportaciones de Irak se recuperaron tras malas condiciones climáticas y la producción de Arabia Saudita se acercó a niveles récord, mostró el martes un sondeo de Reuters, una agencia de noticias. Aquí quiero dejar algo muy en claro, algo muy importante. En la reunión de la OPEP que se dio en noviembre, en la que Venezuela iba con las intenciones de pedirle a la OPEP que reduzca su producción para que de esa forma se equilibren los precios, pueda subir o pudiese subir el precio del petróleo venezolano, pero lo que hizo fue todo lo contrario, no hizo caso omiso a la petición de Venezuela. Los precios o el precio del barril de petróleo venezolano bajó debido a la sobreproducción de Arabia Saudita, y el problema es ese, la sobreproducción, que es lo que desprecia el petróleo de otros países. Entonces, estas cifras son las que van a determinar el mercado petrolero a nivel mundial. Arabia Saudita es el mayor productor de petróleo a nivel mundial. Las últimas cifras indican que los miembros importantes o los más importantes del grupo productor están comprometidos con los esfuerzos por recuperar participación de mercado. Una participación que se le ha restado, se le ha disminuido por la sobreproducción de Arabia Saudita. Y es la sobreproducción de Arabia Saudita lo que hace o lo cataloga como, digamos, el dueño del petróleo a nivel mundial. Prácticamente el incremento en la producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo se suma a un exceso de suministros en el mercado, pese a algunas señales de que la caída de 50% en los precios de crudo desde junio del 2014 está impulsando la demanda del combustible. Y es que
estamos en tiempos de vacas gordas, como quien dice. Es decir, hay tanta bonanza petrolera que se está excediendo en los suministros al mercado, lo que hace que se genere una competencia desleal y desequilibrada y se desprecia el petróleo de otros países, disminuyendo así su capacidad económica. Los suministros de la OPEP aumentaron en marzo a 30.63 millones de barriles por día, desde una cifra revisada de 30.7 millones de barriles por día en febrero, según el sondeo basado en datos navieros e información de fuentes en compañías petroleras, la OPEP y consultoras. La demanda podría ser un poco más fuerte de lo esperado a principios de año, pero no creo que sea lo suficientemente fuerte como para absorber todo el exceso de suministro, dijo Carsten Fritsch, analista de Commerzbank en Frankfurt, Alemania. Todavía hay un exceso de suministros en el mercado, lo que se refleja en el aumento de los inventarios. Hay bonanza petrolera, pero el problema es que el exceso trae consecuencias y, como todos sabemos, todo en exceso es malo. Además de Arabia Saudita, las principales razones del incremento son la solución a problemas de escasez involuntarios, pues Irak elevó sus exportaciones ante la mejora de las condiciones climáticas y Libia incrementó la producción, pese a la agitación política que hay en el país. Si el total se mantiene sin revisar en 30.63 millones de barriles por día, los suministros de la OPEP en marzo serían los más altos desde los 30.64 millones de barriles por día vistos en octubre del 2014 en base a sondeos de Reuters. Arabia Saudita fue la fuerza impulsora detrás de la negativa de la OPEP el año pasado de apuntalar los precios, reduciendo su meta de producción de 30 millones de barriles por día, en un intento por desalentar el bombeo de naciones rivales con mayores costos de extracción. Arabia Saudita no tiene los mismos costos de extracción que sí tiene Venezuela. A Venezuela le cuesta mucho más, lo extrae en la faja petrolífera del Orinoco, y este petróleo es un petróleo muy pesado que de hecho tuvo que ser mezclado con petróleo liviano importado desde Argelia para que se pudiera crear esa mezcla que es la que más vende Venezuela y la que históricamente ha venido y le ha generado esa bonanza petrolera tan popular. Por ello Venezuela, o en parte, o esta es una de las razones por las cuales Venezuela estuvo importando petróleo desde Argelia, a pesar de que se anunció hace unos meses que ya cesó ese proceso de importación de petróleo argelino por parte de Venezuela. El grupo, es decir, la OPEP, sostendrá su próxima reunión en junio y los comentarios de funcionarios de la OPEP sugieren que Arabia Saudita y, por ende, la OPEP no va a alterar su política de producción. En marzo, el mayor incremento provino de Irak, cuyas exportaciones petroleras desde el sur del país se recuperaron tras malas condiciones climáticas que retrasaron la carga de buques petroleros. En base a este sondeo, las exportaciones de Irak estuvieron cerca de un récord de 2.94 millones de barriles por día. Arabia Saudita, escuchen bien esto, aumentó su producción a casi 10 millones de barriles por día en promedio en marzo, dijeron fuentes en el sondeo, debido a una mayor demanda de exportaciones y mayores requerimientos locales en nuevas refinerías petroleras. Muchas refinerías petroleras a nivel mundial estuvieron demandando más exportación de petróleo saudita. Los saudíes sostienen que están respondiendo a una mayor demanda y tiendo a pensar esto, viendo los fuertes márgenes de refinación en Singapur, dijo un consultor petrolero. Vemos cómo Arabia Saudita está expandiendo su mercado a otras refinerías a nivel mundial. Un país de tanta riqueza como Singapur está utilizando petróleo saudita para refinarlo. Esto va a incrementar los ingresos petroleros de Arabia Saudita, haciendo que los mercados se vayan direccionando más hacia el Medio Oriente, en especial Arabia Saudita, expandiéndose por toda Asia y de esa forma ser de vital importancia hasta llegar a África y América Latina. Singapur es un país de Asia. Los márgenes están muy por encima del promedio anual en Asia, que adquiere gran parte de las exportaciones de Arabia Saudita. El ministro de Petróleo de Arabia Saudita, Ali Al-Naimi, dijo el 22 de marzo, escuchen bien, que la producción de este país de Arabia Saudita alcanzó casi 10 millones de barriles por día. Es el mayor productor de petróleo a nivel mundial, un puesto o una catalogación que llegó a tener Venezuela en su momento, a pesar de que ya no es así. La cifra de producción saudí más alta que se conoce es de 10.5 millones de barriles por día en 2013, según cifras de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos. A pesar de que ya no produce 10.5 millones de barriles por día, sino que produce casi 10 millones de barriles por día, sigue siendo el país que mayor
producción de petróleo tiene a nivel mundial. De los países con una menor producción en marzo, el mayor declive provino de Angola, un país de África, mientras que Nigeria, otro productor de la OPEP en África Occidental, también registró menores envíos en marzo. Entonces, sabiendo quién controla la OPEP, cómo y por qué lo hace, es decir, Arabia Saudita, ¿cómo es que Arabia Saudita controla la OPEP manipulando los precios? Para controlarle hay que manipular los precios, pero ¿cómo manipula los precios Arabia Saudita? ¿Y por qué lo hace? Lo hace aumentando la producción, exacerbando su oferta y aumentando la demanda de su petróleo. Es decir, Arabia Saudita incrementa su oferta. La oferta de petróleo saudita hace que proporcional y directamente aumente la demanda de este petróleo. La demanda del petróleo saudita desprecia el petróleo de otros países y esto hace que los precios del petróleo de estos países baje por la baja demanda que tiene. Arabia Saudita ofrece mucho más petróleo que otros países por ser el mayor productor de petróleo a nivel mundial. El petróleo saudita es muy adquirido. Entonces, el petróleo de otros países, pongamos el ejemplo de Venezuela, el ejemplo más notorio, se desprecia, se va despreciando porque la gente, o bueno, mejor dicho, los mercados petroleros a nivel mundial prefieren comprar petróleo saudita que petróleo venezolano debido a la rentabilidad que les genera, el precio que tiene, un precio que les genera mayor rentabilidad y también al tipo y la calidad de ese petróleo. Entonces el precio del barril de petróleo venezolano disminuye porque no es comprado. Al no ser comprado se desprecia, el precio baja porque no puede aumentar el precio de algo que no es comprado porque pierde valor. Si pierde valor, lógicamente disminuye el precio. Si es comprado, aumenta su valor y aumenta el precio. Pero el barril de petróleo venezolano sufre despreciación. Eso es un ejemplo de otros tipos de crudo de otros países que también sufren despreciación por la demanda de petróleo saudita y la no demanda de petróleo de, por ejemplo, de Venezuela, petróleo también incluso de Estados Unidos, que tiene una sobreproducción, pero no es el mayor productor de petróleo a nivel mundial. Con su fracking, la técnica del fracking está revolucionando el mercado petrolero a nivel mundial. Así es que funciona la dinámica de los precios del petróleo y así es como Arabia Saudita manipula los precios del petróleo. Así es como lo hace. Pero ¿lo hace en contra de Estados Unidos? Sí. Pero no solamente en contra de Estados Unidos, lo hace en contra de cualquier país rival. Lo hace para crear un nuevo orden petrolero mundial con base en la oferta mundial de petróleo y atrayendo compradores y ampliando su mercado. Es decir, para ser o ganarle a los competidores, Arabia Saudita lo que hace o pretende hacer es crear un nuevo orden petrolero mundial. Cuando hablo de orden petrolero, hablo de que el mercado petrolero se centre en Arabia Saudita. Así como se llegó a centrar en su momento en Venezuela, ahora la batuta la lleva a Arabia Saudita. Entonces, al centrarse el mercado petrolero en Arabia Saudita, con base en la alta oferta que tiene, atrae más compradores y al atraer más compradores amplía su mercado. Ya vemos cómo lo está haciendo en Asia a través de Singapur. Así es como Arabia Saudita, esa es la estrategia de Arabia Saudita, pero lo hace en contra de Estados Unidos y en contra de cualquier país rival, como lo mencioné en el artículo que les leí del diario El Mundo. Lo hace para apuntalar o lo hace como intento para desalentar el bombeo de naciones rivales con mayores costos de extracción. Esta es la estrategia de Arabia Saudita. Cuestiones económicas, estrategia económica que ya pasa por la parte geopolítica y mueve los hilos de el escenario geopolítico a nivel mundial, porque la economía se centra en algo tan importante como lo es el petróleo a nivel mundial, y el petróleo que es controlado por Arabia Saudita también es mayormente ofrecido y producido por Arabia Saudita. Obviamente le va a generar mayores riquezas, pero ¿es este control de Arabia Saudita bueno o malo? Es malo, porque crea una competencia desequilibrada y una unidireccionalización del mercado petrolero hacia el Medio Oriente. Cuando hablo de unidireccionalización, de esta palabra tan larga y compleja, hablo, para que la puedan entender fácilmente, hablo de que el mercado se direcciona únicamente, por eso se llama unidireccionalización, se direcciona únicamente hacia el Medio Oriente, con sede y centro en Arabia Saudita. Es decir, que se compra más petróleo en el Medio Oriente
se mueve o el flujo de petróleo es mayor en el Medio Oriente, se exporta desde allí, se compra allí, y esto hace que se genere una competencia desequilibrada porque no hay igualdad de condiciones. La competencia, mientras sea equilibrada, puede beneficiar a todos los países, pero mientras sea desequilibrada, lógicamente no lo hará. Entonces el petróleo de América Latina queda en el olvido, no ha quedado en el olvido, y es muy difícil que quede en el olvido, pero pierde valor, sufre despreciación, es despreciado. Entonces, teniendo esto como base, ¿cómo se puede evitar un desequilibrio alarmante y peligroso ya en la producción petrolera mundial? Esto se hace reduciendo la producción, pero tal vez ustedes digan, sí, se quiso reducir la producción en la última reunión que hubo o que tuvo la OPEP, y Arabia Saudita hizo caso omiso a ello, a la petición de Venezuela de reducir su producción. No lo hizo. Entonces, ¿cómo se puede hacer o cómo se puede convencer a Arabia Saudita de que se reduzca la producción? Es muy difícil que se convenza. Entonces hay que utilizar la fuerza política. Y cuando hablo de fuerza política, hablo de que se apliquen políticas de sanciones por parte de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, a toda estatal petrolera que sobreproduzca más de lo requerido, es decir, que se sancione y se castigue a aquellos que sobreproduzcan más de lo requerido, para que de esa forma no tengan un impacto o una incidencia tan relevante en la producción de petróleo, haciendo que ésta quede a los antojos e intereses y conveniencias de un país como Arabia Saudita, que diga no vamos a reducir la producción de petróleo porque no es nuestra intención, y que sea Arabia Saudita quien es la que maneja el discurso de la OPEP y la que maneja las decisiones de la OPEP, cuando al ser una organización de países exportadores de petróleo, es la colectividad quien tiene que crear o hacer un consenso para que la decisión final sea unánime y acorde a los intereses de cada quien, y no solamente a los intereses de Arabia Saudita. A esto es lo que me refiero. Con esto nos queda una idea muy clara de que algo tan importante como el petróleo, al ser controlado por un solo país, hace que se desprecia el valor del petróleo que se produce aquí en América Latina, y al despreciarse el valor disminuye la capacidad económica, especialmente de Venezuela, de un país tan golpeado económicamente como Venezuela, y así es como nos afecta. Podría ser esta una solución, pero mientras no se apliquen estas medidas, el petróleo se seguirá centrando más y más en Arabia Saudita, y tendrá más y más el nombre de Arabia Saudita en su haber que el que llegó a tener en algún momento en Venezuela, cuando hubo esa bonanza petrolera tan importante que hizo que Venezuela fuese prácticamente rica en cierto momento. Amigos, les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube. Nos encontramos en una próxima edición. Chao.